Hola, bueno, una semana más en la que, bueno, después de una breve tardanza, bueno, por cuestiones familiares, nada importante, extrañando, por supuesto, esta comunicación semanal que pretende ser un resumen de lo que el mundo nos destinó. Sí, nos destinó en estos días que pasan. Bueno, si bien noticia vieja no sirve, pero sí, si con ella podemos de alguna manera ubicarnos en el presente con un futuro próximo más definido. No me gustaría encuadrar este informe, como no me gusta encuadrar la vida, en ninguno de sus aspectos, pero a través de la lectura de muchos medios internacionales he descubierto que el común denominador de los problemas es la cuestión de fronteras, por lo menos en este corto periodo de tiempo. Las fronteras que separan a los migrantes de la ilusión de una vida mejor. Hoy en la agenda de la política europea no se habla de otra cosa o el silencio es tan poderoso que genera una tensión más importante. De Calais, costa francesa e inglesa, a Kos, en Grecia, bueno, se representa un drama que duró todo el verano prácticamente. Tanto Francia como Inglaterra nuevamente se encuentran unidos en un problema que desean enfrentar juntos con una política migratoria común. El discurso se enfrenta a un dilema: humanidad y proteccionismo. Conceptos tan radicalizados como son los de la izquierda y la derecha. En Alemania, Angela Merkel se enfrenta a grupos neonazis que se oponen, por supuesto, a la entrada al país de 800.000 personas, aunque no toda la población en general se opone ni ve en esto un peligro o una amenaza. Alemania necesita trabajadores extranjeros para asegurar su prosperidad. El problema de la inmigración en Alemania es logístico solamente y no tanto político. La tendencia se impone, la prudencia también, ante la posible pelea interna entre musulmanes recién llegados y neonazis, bueno, ya más que instalados en el país. Visitando la República Checa hace algunos años en ocasión de una media maratón, tuve la oportunidad de ver una de las ciudades más lindas y románticas del mundo. Su gente desilusionada y casi defraudada luego de tanta opresión, guerra de independencias y bueno, y tantos otros problemas. Nunca pensé que un pueblo ateo por excelencia pusiera un límite más que fronterizo a la inmigración. Tanto la República Checa como Eslovaquia solo dejarán entrar a 200.000 migrantes de Siria, siempre y cuando sean cristianos. 80% de los eslavos se opone a recibir extranjeros refugiados y el presidente checo, Milos Zeman, es quien protagoniza la cruzada contra los migrantes. Las iniciativas xenófobas se multiplican y en su conjunto, la gente habla y dice, por ejemplo, no tenemos ninguna obligación moral de recibir refugiados y la única solución es que los países europeos regresen a sus países de origen a todos los migrantes. Claro, esto traduciendo literalmente la idea del expresidente Václav Klaus. Y él dice, Eslovaquia no debe nada a quien ha provocado el caos en Libia bombardeando a Gaddafi. Fronteras físicas, morales, políticas, pero en definitiva, a mi entender, límites mentales que no permiten ser empáticos con el drama ajeno y que, sobre todo, no permiten ordenar y asegurar la integración positiva de las personas a los nuevos lugares. En fin, la inmigración no pretende ni pretenderá nunca digamos, desalentar la identidad nacional. Simplemente se trata de integrar. Esa es la idea. Otra frontera, en este caso una que se cierra, y es en América Latina, y es la frontera entre Colombia y Venezuela. 861 colombianos han sido expulsados de territorio venezolano desde que el actual presidente Nicolás Maduro llegó al poder. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Aquí también
se vislumbra una campaña xenófoba. Más allá del intento de Maduro, según él, de detener el contrabando de mercancía utilizado por la gente para, digamos, paliar con esta necesidad absoluta y esta endemia que es la falta de productos de primera necesidad. En fin, esta es una guerra de pobres contra pobres, a ver quién es más miserable. Y las barreras se borran al hablar del impacto económico mundial producido por algunas variables. Dos de las principales, hoy por ejemplo, es la devaluación del yen por parte de China y desde hace algunos meses la caída del precio del barril del petróleo. Los analistas estiman que este producto, el petróleo, debería mantenerse más o menos en los $50 de aquí a 2 años. El precio al consumidor es bajo, no tanto en realidad como el precio del barril, ya que en ello entran impuestos, material procesado, por supuesto. Estamos hablando del barril en crudo, en bruto. Lo que beneficia a la microeconomía no lo es, en este caso, para las empresas, las industrias y la capacidad de inversión. En este caso, esta se ve disminuida con un precio del petróleo tan bajo. En fin, volviendo a Venezuela, tanto la caída del yen como la baja del precio del petróleo han contribuido a perjudicar esta economía, por supuesto, ya perjudicada por la falta de lineamiento económico del presidente Nicolás Maduro. Cuando medio mundo busca emigrar en busca de un futuro seguro, principalmente seguridad, y bueno, si a eso le sumamos un poco de bienestar, bueno, otra mitad del mundo, Europa sobre todo, padece de llegar a peligrar su economía por la falta de nacimientos. Sí, la demografía europea ha disminuido en forma alarmante. Las parejas no se deciden a procrear y entonces la prosperidad será más que difícil. Hay provincias en España, por ejemplo, que por cada bebé nacido protagonizan 2 muertes, o sea, 2-1, no es negocio. España cuenta con la tasa de fertilidad más reducida de Europa. Cuando este continente se encuentra en la necesidad desesperada de población, la paradoja es esta, justamente, mientras se expulsa a trabajadores potenciales de Oriente, Occidente se queda sin gente. Alemania tiene la tasa de nacimientos más baja del mundo. Otros países escandinavos, bueno, los países escandinavos parece que han resuelto o están tratando de resolver este problema al que se han dado cuenta que ya no podían seguir sosteniendo, bueno, ayudando a las parejas con beneficios, a los futuros padres y una economía también muy estable. Mientras tanto, en Hungría, en las fronteras húngaras, en las fronteras griegas de Kos, en las fronteras, como decía antes, de Francia e Inglaterra, bueno, se expulsa a los migrantes en masa. Contradicciones de este siglo que nos toca vivir. Siria se declaró, por otra parte, a sí misma zona de desastre luego de la guerra civil que ya lleva más de 2 años. Al mundo civilizado le urge proporcionar a Siria con un statement, digamos, con un enunciado en el que por favor se le pida a Bashar al-Assad que detenga los ataques contra la población civil. Ni hablar, como dije en otros informes, del patrimonio cultural. Por lo menos que se permita detener, como dije antes, el ataque a la población civil y sobre todo la entrada a la Cruz Roja para que pueda abrir corredores sanitarios y humanitarios que lleven un poco de alivio a tanta miseria. Voy a leer y voy a contar un poco el sentimiento que tuve al leer esta noticia en el periódico inglés The Guardian. No podía creer y mi ignorancia fue más allá ante la barbarie que vive el mundo. En este caso, en India. Se han unido las mujeres y los niños que han sufrido ataques con ácido. Claro, los ataques fueron deliberados, ¿no? Definitivamente. En India, el año pasado, fueron 349 mujeres y niñas quienes fueron víctimas de ataques deliberados, intencionales y diabólicos con este producto.
Cuando Guetta Mojar, una protagonista que cuenta su historia en este periódico, dormía con su niñita recién nacida, su marido roció a ambas con ácido porque estaba desilusionado porque quería un hijo varón. Bueno, me cuesta hasta decirlo. La pequeña y su mamá murieron mientras que la hermanita, Netú, perdió la vista y hoy pertenece a un centro de personas que han sufrido este tipo de ataques con ácido y trabaja en un café donde todas son empleadas y bueno, por lo menos se encuentran con un sentido diferente a la vida, trabajando y peleando contra este horror. Por supuesto, este tipo de ataques es generalmente ligado al ego estúpido, diría yo, y perdón el epíteto, masculino, nuevamente en India. ¡Qué horror! Y para finalizar, una sugerencia positiva que leí en un periódico local de Montreal. Y dice así, que uno debe estar dispuesto a acordar tomar una cita con sí mismo. ¿Sí? Así es, los proyectos personales no deben ser postergados, porque generalmente como esos pertenecen a nosotros, bueno, nosotros nos damos el lujo de postergarlos. No, los proyectos personales tienen que tener un espacio en nuestra agenda cotidiana, ya sea escuchar música, gimnasia, escribir, leer o lo que nos interese. Para mí, por ejemplo, estos 10 minutos de relatar un informe semanal. Esa es mi cita conmigo mismo y con el mundo, y desde aquí, solamente por esta semana, me despido y también con este consejo. Para mis amigos del mundo, desde Montreal, Silvina Vázquez.